Libro de Jueces, capítulo 16, 1 a 3. Yo creo que ya hoy terminamos este libro. Sansón marchó a Gaza, vio allí a una prostituta y se llegó a ella. Entonces avisaron a los habitantes de Gaza diciendo: «Ha venido Sansón». Ellos lo rodearon y estuvieron a su acecho en la puerta de la ciudad durante toda la noche. Permanecieron silenciosos toda la noche, pues pensaban: «Cuando llegue la luz de la mañana, lo mataremos». Sansón durmió hasta la medianoche. Entonces se levantó, arrancó los portones de acceso a la ciudad con sus dos jambas junto con sus dos trancas, los puso sobre sus hombros y los subió a la cumbre del monte que hay frente a Hebrón. Este suceso anuncia al Redentor. En efecto, cuando Sansón llegó a Gaza, ciudad de los filisteos, ellos supieron de su llegada y cercaron de improviso la ciudad con vigilantes que le acecharan para tomarlo preso. Ya sabemos lo que hizo Sansón. A medianoche arrancó las puertas de la ciudad y se las llevó a lo alto del monte. ¿A quién representa entonces Sansón? ¿No es al Redentor nuestro? ¿Qué significa la ciudad de Gaza sino el sepulcro? ¿Y qué se significa por estos filisteos sino aquellos judíos que al ver muerto al Señor y su cuerpo depositado en el sepulcro, enseguida pusieron guardias y hasta se alegraron de que se hallara ya encerrado en la tumba como Sansón en Gaza? Sin embargo, Sansón no solo salió de allí, sino que además se llevó las puertas. ¿No es esto lo que hizo el Redentor del mundo? En efecto, nuestro Redentor resucitado antes del amanecer no solo salió libre del sepulcro, sino que además rompió los cerrojos de la muerte y subió a lo alto del monte. Sí, resucitando, no solo arrancó las puertas de la muerte, sino que además en su ascensión penetró en el reino de los cielos de manera total y victoriosa, como afirma Gregorio Magno en las homilías sobre los evangelios. Vean cómo Sansón es pues una figura del Redentor. Por último, fíjate bien que el infierno y el amor de una mujer, las dos cosas las une la Escritura. La casa de la prostituta era imagen del infierno. Y es correcto lo del infierno, ya que, al igual que una prostituta, no rechaza a nadie y hasta quiere arrastrar consigo a todo el que pasa. Es pues una como invitación a la muerte, es decir, a la perdición. Pero el Redentor derribó y arrancó las puertas del infierno. ¿Y qué es derribar las puertas del infierno, sino quebrantar el imperio de la muerte y la corrupción? Y no solo eso, sino que además subió luego a la cumbre del monte, es decir, ascendió al cielo con el triunfo de la resurrección, como afirma Cesario de Arles en el sermón, algo que nosotros ya confesamos ciertamente en el credo. Capítulo 16, versículos 4 a 9. Después de esto, en el valle de Sorek, se enamoró de una mujer llamada Dalila. Se dirigieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: «Sedúcelo y averigua de dónde le viene su gran fuerza y cómo lo podríamos dominar y atarlo para dejarlo inmóvil. Cada uno de nosotros te daremos 1000 monedas de plata». Entonces Dalila dijo a Sansón: «Dime por favor, ¿de dónde te viene tu gran fuerza y con qué habría de atarte para inmovilizarte?». Sansón le respondió: «Si me atan con 7 nervios frescos sin secar, me debilitaré y seré como cualquier hombre». Los príncipes de los filisteos le llevaron 7 nervios frescos sin secar. Dalila lo ató con ellos y le tendió una emboscada en la habitación. Le dijo: «Sansón, los filisteos vienen sobre ti». Pero él rompió los nervios con la facilidad con que se rompe un hilo de estopa al calor del fuego, y no se descubrió el secreto de su fuerza. Mira, cuando Sansón, con movimiento libre, se volvió errante y atravesó los confines de su tierra paterna, asimismo traspasó los límites morales fijados por sus padres. Esto lo condujo a encontrar a la que sería la funesta causa de su ruina. En efecto, Sansón no mostró prudencia y no por eso no evitó una nueva unión con Dalila, que era prostituta. Ella buscó saber de qué manera podría ser puesto en manos de sus enemigos el propio Sansón. No obstante, él devolvió el engaño con otro engaño. Así pues, Sansón no conservó ese estado de consagración
que le fue dado desde el vientre materno, como afirma Ambrosio en las cartas. Por eso nosotros debemos custodiar muy bien la gracia recibida, incluso desde el vientre materno. ¿Para qué? Para que no perdamos el estado de consagración que Dios mismo nos concede a todos y cada uno de nosotros. En todo caso, ¿acaso no fue la avaricia la que llevó a Dalila a engañar a Sansón a pesar de que era el más fuerte de los hombres? Él, que había despedazado con sus manos a un león rugiente, que encadenado, sin ninguna ayuda, soltó sus ataduras y mató a 1000. Él finalmente fue despojado de su fuerza. En efecto, mientras tenía reclinada la cabeza sobre las rodillas de Dalila, fue rapado y perdió el ornato de su cabello invencible. A continuación, el dinero se extendió sobre el regazo de la mujer y el hombre perdió la gracia de Dios. Así pues, la avaricia es por demás funesta, ya que es capaz de vencer incluso a los más fuertes. Es más, podemos afirmar sin temor a equivocarnos lo siguiente: el dinero es seductor y ciertamente contamina a quien lo posee. Solo la gracia de Dios nos puede ayudar a no contraer tal contaminación, como afirma Ambrosio en los deberes de los ministros. Así pues, si tenemos necesidad monetaria, asimismo debemos pedir al Señor que nos libre de la contaminación que trae consigo el dinero. Es decir, ¿queremos dinero? ¿Necesitamos dinero? Sí, pero con la gracia de Dios. Capítulo 16, versículos 10 a 17. Dalila dijo a Sansón: «Te has burlado de mí y me has engañado. Así que haz el favor de decirme con qué se te puede atar». Él respondió: «Si me atan con cuerdas nuevas que no se hayan usado para ningún trabajo, me debilitaré y seré como cualquier hombre». Dalila tomó cuerdas nuevas, lo ató con ellas y dijo: «Sansón, los filisteos vienen sobre ti». Mientras tanto, había tendido una emboscada en la habitación, pero él rompió las cuerdas que ataban sus brazos como si fueran un hilo. Dalila insistió a Sansón: «¿Hasta cuándo te vas a burlar de mí y a engañarme? Dime con qué se te puede atar». Él le respondió: «Si trenzas 7 mechones de mi cabeza en un entramado y lo fijas con una estaca, me debilitaré y seré como cualquier hombre». Ella lo hizo dormir y trenzó 7 mechones de su cabeza en un entramado. Lo fijó con una estaca y le dijo: «Sansón, los filisteos vienen sobre ti». Él despertó de su sueño y se llevó la estaca del telar y el entramado. Dalila le dijo: «¿Cómo dices que me amas si tu corazón no está conmigo? Es la tercera vez que te burlas de mí y no me has dicho de dónde te viene tu gran fuerza». Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo importunaba, decayó su ánimo hasta la muerte y le contó todo lo que llevaba en el corazón. Le dijo: «Nunca ha pasado una navaja por mi cabeza, puesto que soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si se me rapara, mi fuerza se apartaría de mí, me debilitaría y sería como todos los hombres». Dalila insistió y no dejó de recurrir a sus artimañas, e incluso se valió de invocar la fidelidad del amor. Entonces Sansón perdió el juicio y cayó en la ruina. ¿Ves cómo la fuerza de un ser humano sí puede ser vencida por muy fuerte que ésta sea? Debemos, por tanto, tener mucho cuidado con las acechanzas que se nos acercan, como afirma Ambrosio. Fíjate pues en lo siguiente: por un discurso fueron engañados Eva y Adán, y por una palabra fue vencido Sansón. En efecto, nada penetra tan profundamente en el alma como un discurso insinuante. De hecho, nada la ofende tanto como un discurso irritante. Así pues, muchas personas, después de haber soportado los tormentos usados contra ellas, no son capaces de soportar la aspereza de un discurso y se doblegan, como afirma también Ambrosio en Sobre las súplicas de Job y David. Y aquí debemos recordar por qué entonces el Papa Francisco nos ha advertido en varias ocasiones que con el diablo no se dialoga, o bien porque utiliza un discurso insinuante que nos termina seduciendo y doblegando, o bien porque utiliza un discurso irritante para sacarnos de quicio.
Entonces no entremos de ninguna manera en contacto con el demonio. Ahora bien, ¿tanta importancia tuvieron los cabellos de Sansón como fuente de su fortaleza? Mira, no se trata de que atribuyamos una fuerza tan grande a los cabellos del cuerpo. En efecto, hay unos cabellos que son de la religión y de la fe. Estos son los cabellos del nazareo perfecto en la ley, consagrado en la frugalidad y en la abstinencia. De ahí que también en el Evangelio, nuestro Señor, dando a entender que existen los cabellos invisibles de la cabeza, dijera: pero también todos los cabellos de vuestra cabeza están contados. Con tales cabellos hizo referencia a las virtudes espirituales. Pero ¿de qué me sirve el que Dios omnipotente conozca mis cabellos? Lo que en verdad me ayuda y aprovecha es si, como permanente testigo de las buenas obras, Él me da la remuneración de la gloria eterna. Él es, pues, nuestra única fuerza. Cierto, estamos llamados a ser testigos de la fuerza divina en nosotros, y esto se logra no renunciando a las buenas obras jamás, como afirma Ambrosio en el Espíritu Santo. O sea que tenemos que ser siempre fieles a la gracia que Dios nos concede día con día y tener el firme propósito de no renunciar a las buenas obras jamás. Además, la ley de la carne engaña con sus dulces atractivos. De hecho, si esta ley es más fuerte que la ley que corresponde al alma, la arrastrará hacia la esclavitud del pecado. La ley de la carne es, pues, mala consejera, ya que se basa en la estrategia del engaño. Si alguno la sigue, entonces debilitará su espíritu y hasta cegará sus ojos con respecto a la fe. No seamos, por tanto, como aquel Sansón, que engañado por la ley de la carne se debilitó, cayó en la ceguera y fue el hazmerreír de sus enemigos. Esto le sucede a todos aquellos que no viven para Dios, ya que se ven privados de la fuerza de la gracia, como afirma Paulino de Nola en sus poemas. Y esto también no debemos perderlo de vista. Si nosotros no vivimos para Dios, entonces nos vamos a debilitar, vamos a quedar ciegos y finalmente seremos el hazmerreír de los enemigos, es decir, de los demonios. Por último, digamos también lo siguiente: ¿qué tiene que ver Sansón con Cristo? Pon atención a lo que padeció el Salvador. En efecto, sus obras fueron poderosas, pero padeció como débil. Veo pues la fortaleza del Hijo de Dios y veo también la debilidad del Hijo del Hombre. Y habría que añadir que el Cristo total es cabeza y cuerpo de la Iglesia. Por eso la Iglesia alberga en su seno a fuertes y a débiles. Es más, en ella hay tanto justos como pecadores. Así pues, el cuerpo de Cristo no rehúsa albergar paja, pero cuando llegue el tiempo de recoger, entonces separará el trigo de la paja. En todo caso, cuando Sansón obró virtudes y maravillas, era figura de Cristo, cabeza de la Iglesia. Y cuando obró con prudencia, era imagen de los que viven rectamente al interior de la Iglesia. Pero cuando actuó de forma imprudente, era figura de los pecadores de la Iglesia. Así pues, la prostituta con la que Sansón se desposó es la Iglesia, que antes de conocer al único Dios, ciertamente se prostituyó con muchos ídolos, pero después Cristo mismo la unió a sí. Entonces recibió la gracia de la fe y también recibió los sacramentos de la salvación, los cuales asimismo le revelan los ocultos misterios celestiales, como afirma Cesario de Arles en el sermón. Una figura con respecto a la Iglesia que ya ha sido mencionada con anterioridad. Capítulo 16, versículos 18 a 22. Dalila vio que le había contado todo lo que llevaba en el corazón y mandó llamar a los príncipes de los filisteos. Ella lo hizo dormir sobre sus rodillas, llamó a un hombre para que le cortara los 7 mechones de su cabeza y comenzó a dominarlo. Su fuerza se había apartado de él. Entonces dijo: Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Mientras él despertaba de su sueño, se dijo: saldré como en las ocasiones anteriores y me soltaré.
pues no sabía que el Señor se había apartado de él. En cuanto lo apresaron los filisteos, le arrancaron los ojos, lo llevaron a Gaza, lo sujetaron con 2 cadenas de bronce y lo pusieron como molinero en la cárcel. Por el número 7, tú puedes entender perfectamente el sentido de los bucles, o sea, de los mechones espirituales, del mismo modo que Isaías designó la gracia del Espíritu como 7 dones. Cuando estos han sido cortados, como ocurrió con Sansón, viene después el arrancar los ojos, es decir, el caer en las tinieblas, la oscuridad, y por tanto, viene la desorientación. Además, aparecen también las burlas de los enemigos debido a nuestra lamentable situación, como afirma Gregorio de Niza en Sobre los títulos de los Salmos. O sea que rechazar la gracia de Dios no es algo neutro, nos conduce a una situación verdaderamente lamentable. Por último, ¿qué es eso de que Sansón tenía la fuerza en el cabello? En efecto, no tenía él la fuerza en la mano, ni en el pie, ni en el pecho, tampoco en la cabeza, sino en el pelo de la cabellera. ¿Y qué es el pelo? ¿Qué es la cabellera? Nosotros lo sabemos por el apóstol. La cabellera es el velo, como afirmó Pablo en la primera carta a los Corintios. En efecto, Cristo tenía velada la fuerza cuando lo cubrían las sombras de la antigua ley. ¿Y qué significa que Sansón traicionó el secreto y le cortaron la cabellera? Pues que despreció la ley, y entonces Cristo tuvo que padecer. En efecto, si no hubieran despreciado la ley, no habrían dado muerte a Cristo, pues sabían bien que no les estaba permitido matar a Cristo. ¿Acaso no dijeron ellos mismos al juez: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, como se menciona en el Evangelio de Juan? A Cristo pues lo mataron y se descubrió el secreto, pues Cristo resucitó. Pero ellos no quisieron saber nada de Cristo resucitado. En todo caso, la ceguera de Sansón señala a los que, ciegos por la infidelidad, no conocieron a Cristo, ni cuando obraba milagros, ni cuando subió a los cielos. Esta es la gran ceguera, como afirma Cesáreo de Arles, una ceguera que en gran medida sigue presente. Capítulo 16, versículos 23 a 31. Los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios, Dagón, y decían alegres: nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro adversario. Al verlo, la gente alababa a su Dios diciendo: nuestro Dios ha puesto en nuestras manos a Sansón, nuestro adversario, que devastó nuestra tierra y mató a tantos de nosotros. Cuando sus corazones se iban alegrando, dijeron: llamad a Sansón y que actúe para nosotros. Sacaron a Sansón de la cárcel para que actuase ante ellos y lo pusieron de pie entre las columnas. Sansón dijo al muchacho que lo llevaba de la mano: déjame que toque las columnas sobre las que se sostiene la casa para que me apoye en ellas. La casa estaba llena de hombres y de mujeres. Estaban allí todos los príncipes de los filisteos, y en la azotea había unos 3,000 hombres y mujeres que contemplaban la actuación de Sansón. Sansón clamó al Señor y le dijo: Señor, Dios mío, acuérdate de mí y concédeme en esta ocasión la fortaleza de antes, oh Dios, para que me vengue de una sola vez de los filisteos por mis 2 ojos. Sansón tocó las 2 columnas centrales sobre las que se sostenía la casa. Agarró una con su derecha y otra con su izquierda y dijo: muera yo con los filisteos. Tiró con fuerza y se derrumbó la casa sobre los príncipes y sobre toda la gente que había en ella. Los muertos que ocasionó al morir fueron muchos más de los que había matado en su vida. Sus hermanos y toda su familia bajaron para llevárselo y subieron a sepultarlo en Tresorá y Estaol, en la tumba de Manoah, su padre. Él juzgó a Israel durante 20 años. El sufrimiento de Sansón, por lo que atravesaba, era grande. En efecto, la vida y la muerte es algo característico de la naturaleza, mientras que el ser ridiculizado forma parte de un gran deshonor. No obstante, acordándose de Dios, el propio Sansón clamó y pidió que su debilidad no fuera menos importante
que su gran fuerza. Así pues, con su propia muerte, obtuvo un triunfo mayor que todos los anteriores. Por eso su muerte no fue la de un derrotado, sino la de un vencedor. En efecto, su propia muerte fue la ruina de sus enemigos. ¿No es entonces figura del crucificado? Vuelve a darse este paralelismo entre el Redentor del mundo y Sansón, como menciona Ambrosio. Por otra parte, lo que ocurrió en aquella ocasión con Sansón es imagen y figura que también se cumple hoy en día en cualquier pecador, que con la penitencia y la oración sofoca sus vicios y se ejercita en la virtud. En efecto, en ellos se realiza lo que está escrito del propio Sansón. Fueron muchos más los muertos que ocasionó al morir que los que había matado en vida. Y es verdad, ya que la penitencia destruye multitud de pecados y vicios. Así pues, que con nuestra muerte al pecado perezcan también nuestros enemigos, es decir, todo tipo de malicia. Si con la ayuda de Dios luchamos por dar muerte a todo esto, podremos acabar con multitud de enemigos, tal y como hizo Sansón. O sea, también hay pues un ejemplo claro para cada uno de nosotros, como afirma Cesario de Arles. Así pues, el ejemplo de Sansón se puede aplicar a cualquier cristiano. En efecto, cuando es sorprendido en pecado, pero saludablemente se refugia en la recuperación de la gracia, le vuelve a crecer la buena conciencia, como si le brotara nuevo cabello. Y con el mérito de la fe, como dos fortísimos brazos, podrá derribar las columnas de los hostiles enemigos. ¿Y cuáles son tales columnas sino nuestros pecados con los cuales se apoya el diablo para hacernos daño? El diablo, cuando nos atrapa y encadena, celebra como quien ha vencido y hasta juega con el cautiverio de nuestra alma. Arrojemos pues a este enemigo mortal de nuestra vida. Pero si se nos ha metido, libremos entonces una batalla intestina dentro de nosotros. Mira, cuando alguna vez le hacemos caso y se adueña de nosotros por un mal consentimiento de nuestra voluntad, tiene dentro de nosotros como cómplices a nuestros vicios. Y desde fuera ataca nuestro ministerio mientras le prestamos nuestros miembros para la iniquidad, dándole con ello armas contra nosotros mismos. No olvidemos que como cristianos hemos sido sepultados mediante la gracia del bautismo siguiendo el misterio de la cruz. ¿O acaso ya se nos olvidó que ciertamente prometimos que renunciaríamos a los engaños y obras del diablo? ¿Acaso no aceptamos que fuera Cristo quien viviera en nosotros? Recuperemos, por tanto, el honor que nos ha sido concedido y desmoronemos la fortaleza del diablo, al menos en nosotros mismos. Demos pues muerte eterna a todos nuestros enemigos junto con nuestros pecados, como afirma Cesario de Arles, algo por cierto muy cristiano. En todo caso, considera lo siguiente: los enemigos de Sansón lo trajeron para burlarse de él. Ya con esto medita la imagen de la cruz. ¿O no es verdad que también Cristo extendió sus dos brazos en la cruz y mató a sus enemigos, muriendo él mismo? ¿No fue su divina inmolación la ruina de sus rabiosos perseguidores? La muerte del Redentor es por tanto nuestra redención, como afirma también Cesareo de Arles. Capítulo 17, 18 y 19 de los versículos 1 a 9. En aquel tiempo no había rey en Israel. Hubo un levita que vivía en una región limítrofe de la montaña de Efraín que tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá. Su concubina le tomó aversión y se marchó de su lado a casa de su padre en Belén de Judá, y permaneció allí durante 4 meses. Este hombre fue a su encuentro para hablarle al corazón y que regresara con él. Le acompañaba un siervo y 2 asnos. Ella lo introdujo en la casa de su padre. El padre de la chica le vio y se alegró de encontrarlo. Su suegro, el padre de la joven, le insistió en que se quedara con él durante 3 días, comiendo, bebiendo y haciendo noche allí. El día cuarto, cuando se levantaron por la mañana y se aprestaban a partir, el padre de la joven dijo a su yerno: «Conforta tu corazón con un pedazo de pan
y después os marcharéis. Los dos se quedaron a comer y beber juntos, y el padre de la joven le dijo: por favor, quédate esta noche y tu corazón disfrutará. Él se levantó para marchar, pero su suegro le insistió en que pasara allí la noche. Al quinto día se levantó por la mañana dispuesto a partir, pero el padre de la joven le dijo: conforta tu corazón. Y ambos se entretuvieron comiendo hasta que declinaba el día. El hombre se levantó para marchar junto con su concubina y su siervo, cuando su suegro, el padre de la joven, le dijo: mira que el día ya declina hacia el atardecer. Permaneced hasta que acabe el día. Quédate aquí esta noche y tu corazón disfrutará. Mañana os levantaréis para emprender vuestro camino y marcharás a tu tienda. No debemos retrasar nuestro cometido, el cual consiste en ser fieles a Dios. A veces, como en aquel levita, nuestro humano desenfreno nos desvía del cumplimiento de nuestro deber. Vamos viendo cómo en el levita se va retrasando, como afirma Ambrosio en los deberes de los ministros. Capítulo 19, versículos 10 a 21. Cuando ya estaban junto a Jebús y el día ya declinaba, el siervo dijo a su señor: vamos a dirigirnos a la ciudad de estos jebuseos para pasar en ella la noche. Su señor le respondió: no nos dirigiremos hacia una ciudad extranjera que no es de los hijos de Israel. Llegaremos hasta Gibea. Y dijo a su siervo: vamos a acercarnos a uno de estos lugares. Haremos noche en Gibea o en Ramá. Siguieron su camino y se les puso el sol junto a Gibea, que pertenece a Benjamín. Se dirigieron allí para entrar a hacer noche en Gibea. Entró y se quedó en la plaza de la ciudad, porque nadie los invitó a dormir en su casa. Hubo un hombre anciano que venía de hacer su trabajo en el campo por la tarde. Este hombre era de la montaña de Efraín y vivía en Gibea. En cambio, los hombres de aquel lugar eran hijos de Benjamín. El anciano alzó sus ojos, vio a aquel forastero en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Él respondió: vamos pasando desde Belén de Judá hasta la región limítrofe de la montaña de Efraín, de donde soy yo. De allí fui a Belén de Judá y ahora regreso a mi casa. Pero nadie me ha invitado a la suya. Tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y pan y vino para tu sierva y el joven que acompaña a tu siervo. No necesitamos nada. El anciano le dijo: la paz sea contigo. Me haré cargo de todo lo que necesites, pero no pases la noche en la plaza. Lo llevó a su casa, dio forraje a los asnos y a ellos les lavó los pies y comieron y bebieron. Mira, aquí se destaca la importancia de la hospitalidad. En efecto, ¿quién recibió a estos forasteros sino un extranjero de edad avanzada? Además, a tales forasteros les había caído la tarde y por ende la ambigüedad de las tinieblas. Por eso había que protegerse, sobre todo teniendo en cuenta que los habitantes de aquella región no pertenecían a los hijos de Israel, o sea, no estaban instruidos por la ley del Señor. Así pues, aquel anciano buscó protegerlos de la gente con intenciones hostiles, ya que la noche suele ser el momento propicio para cometer crímenes. En todo caso, cuando el sol se oculta, es cuando más debemos velar por el bien de nuestros semejantes, tal y como hiciera entonces aquel anciano. ¿O acaso no es verdad que cuando parece que el sol se oculta, sale la gente inhóspita y cruel que parecen estar preparada para todo, menos para hacer el bien? Esto suena mucho como a la situación actual del mundo, ¿no? La gente parece estar dispuesta a todo, menos a la hospitalidad. Pero no olvidemos que la hospitalidad trae consigo paz. Y muchas veces es esto justamente lo que más necesitamos, como afirma Ambrosio. Capítulo 19, versículos 22 a 30. Estaban alegres sus corazones cuando unos hombres de la ciudad, hijos de Belial, rodearon la casa golpeando en la puerta y diciendo al hombre anciano, dueño de la casa: entréganos al hombre que ha venido a tu casa para que lo conozcamos. Ya en el Génesis explicamos esta frase, es decir, quieren abusar de él y por lo tanto, ¿no?, degradarlo. El dueño de la casa salió y les dijo: no, hermanos, no hagáis ese mal, puesto que este hombre ha venido a mi casa.
no cometáis semejante infamia. Mirad, aquí tenéis a mi hija, que es virgen, y a su concubina. Os las entrego para que las humilléis y les hagáis lo que os plazca. Pero con este hombre no cometáis semejante infamia. Sin embargo, esos hombres no quisieron escucharlo, por lo que el hombre tomó a su concubina y se la sacó fuera. Ellos la conocieron y la maltrataron toda la noche hasta el amanecer, y la soltaron al rayar el alba. De madrugada, la mujer regresó y cayó a la entrada de la casa de aquel hombre en donde estaba su señor, hasta que clareó el día. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo, sujetó a su concubina y la descuartizó, respetando los huesos en 12 trozos. Y le envió a todos los confines de Israel. Y todos los que veían aquello decían: nunca ha sucedido ni se ha visto nada igual desde que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy. Pues había dado órdenes a los hombres que había enviado de que dijeran: decid esto a todos los hijos de Israel. ¿Acaso ha sucedido nada igual desde que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta el día de hoy? Prestad atención a esto, deliberad y hablad. Así es justamente la maldad. A todos quiere corromper. Y a veces sucede que la maldad hasta utiliza una violencia impuesta. Algo muy evidente en los tiempos actuales. No solo hay maldad, sino violencia impuesta para imponer esta maldad, ¿no? Para extender, pues, como imperio de maldad, como afirma Ambrosio. La maldad, pues, es locura, furia descontrolada. Por eso no atiende a razones ni le importa la deshonra. De hecho, la maldad nos priva de todo sentimiento de justicia y hasta se burla de la virtud. A la maldad, pues, no le importa llegar a la extrema deshonra, tanto propia como ajena, como afirma Ambrosio. En todo caso, aquel levita, ¿no?, que en este pasaje nos recuerda mucho a lo que sucedió en Sodoma con Lot, dividió el cuerpo de su mujer en 12 partes para que se reconociera que el ultraje afectaba a todos por igual. En efecto, el dolor no es algo personal, sino algo más bien compartido. Así pues, si sus hermanos despreciaban aquel testimonio, ellos mismos serían culpables de aquel mal. Pero todas las tribus de Israel se enardecieron por lo ocurrido, y todos ellos, juntos, se enfrentaron contra los autores de tan gran injuria. De hecho, no se consideraban emparentados por la consanguinidad, sino por la indignación ante aquel crimen atroz. O sea que mostraron una hermandad en verdad compartida, cosa que nos está faltando en estos momentos. ¿Y qué hacemos nosotros ante tantas y tantas calamidades? ¿Acaso siquiera nos indignamos? ¿Qué hacemos, por ejemplo, ante la amargura de la persecución? ¿Cómo nos comportamos ante tanto sufrimiento? Ahora es verdad, sufre todo tipo de injuria la iglesia entera. ¿Y qué decir de las injurias que reciben los ordenados, es decir, los sacerdotes? De hecho, la misma piedad sufre persecución por parte de la impiedad. En todo caso, nosotros también recibimos a diario mensajeros de crímenes atroces, pues en su propia carne llevan las marcas de los insultos y abusos que han sufrido. Levantaos también vosotros, os lo suplico. Cada uno, como si él mismo fuera el injuriado, que se levante e impida que se corrompan las costumbres y la fe de la iglesia. Ambas cosas se encuentran en peligro, a no ser que Dios corrija tantos males. Que lo que se ha conservado en la iglesia por los antiguos no se pierda en los días presentes. Preservemos lo que se nos ha confiado. Así pues, ánimo, hermanos míos, somos dispensadores de la gracia de Dios. Que no os asusten aquellos que pretenden arrebatárnosla, como afirma Atanasio en la carta encíclica. Unas palabras que parecen estar dirigiéndose a nosotros de manera puntual. Capítulo 20, versículos 1 a 18. Las tribus de Israel enviaron a unos hombres por toda la tribu de Benjamín diciendo: ¿cuál es esa maldad que se ha cometido entre vosotros?
Así que entregadnos a los hombres, hijos de Belial, que están en Gibeá, para que sean ejecutados y se elimine de Israel esta maldad. Pero los hijos de Benjamín no quisieron escuchar la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que se congregaron en Gibeá, procedentes de todas sus ciudades, para hacer frente a los hijos de Israel. Los hijos de Israel se reunieron para castigar a los autores de aquel horrendo crimen. Fueron pues con valor a la batalla, aunque no por ello dejaron de lado la posibilidad de solucionar aquel conflicto por medio de las palabras. Ciertamente, no parecía justo que la pena del delito de unos pocos recayese sobre todos. En efecto, a pesar del delito, no hay que perder de vista las condiciones que conducen a la salvación de todos. En consecuencia, primero hay que saber quiénes son los responsables de los delitos, aunque también es cierto que quienes los protegen se hacen igualmente culpables de esa atrocidad, como afirma Ambrosio. Capítulo 20, versículos 19 a 48. Israel puso emboscadas alrededor de Gibeá. La señal que habían convenido los israelitas con los emboscados era que harían subir una gran humareda desde la ciudad, mientras los israelitas que estaban en la batalla volvieron la espalda. Y Benjamín comenzó a causarles víctimas, unos 30 hombres, mientras pensaban: están derrotados ante nosotros como en el primer combate. Entonces comenzó a subir desde la ciudad la humareda, una columna de humo. Cuando Benjamín se volvió, vio que subía al cielo el humo de toda la ciudad. Entonces los israelitas se dieron la vuelta, mientras que los benjaminitas estaban consternados al ver la desgracia que se cernía sobre ellos. Los que escapaban de los israelitas por el camino del desierto se toparon con el combate, mientras que a los de la ciudad los exterminaban en ella. Así acorralaron a Benjamín, lo persiguieron sin descanso y lo hostigaron hasta delante de Gibeá por el oriente. Cayeron 18,000 de los hombres de Benjamín, todos ellos hombres de guerra. Algunos escaparon y huyeron al desierto hacia la roca de Rimón. De esos recolectaron por los senderos a 5,000 hombres. Los persiguieron de cerca hasta Gidom y mataron a 2,000 de ellos. En total, cayeron aquel día 25,000 hombres de Benjamín, portadores de espadas y todos ellos hombres de guerra. De los que escaparon y huyeron al desierto hacia la roca de Rimón, quedaron 600 hombres, que estuvieron en la roca de Rimón durante 4 meses. Los israelitas se volvieron contra los hijos de Benjamín y pasaron a filo de espada desde la población hasta el ganado, todo cuanto hallaron. También hicieron pasto del fuego cuantas ciudades encontraron. Por decirlo brevemente, aunque la lucha tuviera un éxito incierto, en la tercera fase del combate, el pueblo de Benjamín se rindió al pueblo de Israel. Y aunque al principio el pueblo de Israel fuese inferior en la contienda, no por ello se dejó impresionar por el miedo. Tan grande era su celo por quitar la mancha de la infamia cometida. Por eso también nosotros no debemos de ser indiferentes ante tantas y tantas infamias, ante tantas y tantas calamidades. Debemos tener pues un celo enardecido por el bien y la salvación de las almas, como dice Ambrosio en los deberes de los ministros. En todo caso, convencidos los hijos de Israel que se había menospreciado a Dios, intentaron alcanzar el favor del cielo con ayunos y gemidos especialmente grandes. En pocas palabras, imploraron la ayuda del Señor para volver con mayor ímpetu a la batalla. Dios es pues nuestro supremo valor, es decir, nuestra más grande esperanza. En efecto, el auxilio de Dios es lo único que nos permite obtener grandes victorias, como afirma también Ambrosio en una carta. Sin este auxilio de Dios, lo que nos esperan son verdaderas catástrofes. Capítulo 21, versículos 1 a 7. Los israelitas hicieron en Mizpá el siguiente juramento: ninguno de nosotros dará su hija como esposa a un benjaminita. El pueblo llegó a Betel
y se quedaron allí hasta la tarde delante de Dios. Y alzaron su voz llorando con un llanto amargo y clamando: ¿Por qué, Señor Dios de Israel, ha tenido lugar hoy en Israel la desaparición de una de tus tribus? Al día siguiente, el pueblo acordó construir allí un altar y ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión. Los hijos de Israel preguntaron: ¿quién de entre todas las tribus de Israel no ha subido hacia Dios para reunirse en asamblea? Pues habían jurado solemnemente que debería morir quien no subiera hacia el Señor a Mizpa. Los hijos de Israel se compadecieron de Benjamín, su hermano, considerando: hoy ha sido desgajada una tribu de Israel. ¿Qué haremos para que los supervivientes tengan mujeres, ya que hemos jurado por el Señor que no les daremos a nuestras hijas como esposas? ¡Cuánta solicitud por la honestidad mostraron nuestros mayores! En efecto, hasta fueron a una dura guerra por el ultraje sufrido por una sola mujer, la cual padeció la ignominia de unos malvados sin freno. Quiere decir que nuestros mayores sí tenían bien arraigado un sentido pleno de solidaridad. Y eso es algo que corresponde al pueblo de Dios, como afirma Ambrosio en los deberes de los ministros. En todo caso, con el fin de la guerra se terminó el rencor y se tornó en arrepentimiento. Y aquí también es interesante el modo de proceder de nuestros mayores. En efecto, el pueblo de Israel asimismo se afligió porque una de las tribus había perecido por culpa de los hermanos. Y por ende, una parte importante de su propio pueblo había sido destruida. En este caso, el pueblo se volvió contra sus propias entrañas, es decir, afrontó una guerra interna. Pero después, la efusión del llanto provocó el sufrimiento del alma, y la razón ocupó el lugar de la crueldad. De hecho, les preocupó sobremanera que aquellos que aún quedaban no fueran separados del cuerpo restante. Una preocupación que quizá también tendríamos que reavivar en estos momentos. Que aquellos que todavía se encuentran fuera no queden separados del cuerpo del Señor, como afirma Ambrosio en una carta. Capítulo 21, versículos 8 a 25. Y los ancianos de la comunidad dijeron: ¿qué haremos para que los supervivientes tengan esposas? Pues han sido exterminadas las mujeres de Benjamín. Y concluyeron: la heredad de los supervivientes será para Benjamín, para que no se extinga una tribu de Israel, pero nosotros no podemos darles esposas de nuestras hijas. Pues los hijos de Israel habían hecho el siguiente juramento: maldito el que entregue su hija a Benjamín. Recordaron entonces: de vez en cuando se celebra la fiesta del Señor en Silo, que está al norte de Betel, al este del sendero que sube de Betel a Siquem y al sur de Leboná. Y dieron instrucciones a los hijos de Benjamín diciendo: id y escondeos en las viñas. Cuando veáis que salen las hijas de Silo para bailar en corros, salid de las viñas, que cada uno rapte a una mujer de las hijas de Silo y marchaos a la tierra de Benjamín. Y con estos versículos, que es el eje fundamental de todo el libro de los Jueces, termina precisamente este libro bíblico del Antiguo Testamento. En aquel tiempo no había rey en Israel, sino que cada uno hacía lo que parecía recto a sus ojos. Hay una denuncia clara y abierta de este profundo extravío en el que ha incurrido el pueblo de Israel. Lo vemos, ¿no?, ya evidentemente en la manera en la cual pretenden dar solución a la problemática que se presenta. Es claro, pues, que los hijos de Israel no actúan ya con rectitud. De hecho, como es evidente, para solucionar su dificultad recurren a una torpe acción. ¿O no es verdad que aquellos que se molestaron por el abuso cometido, ahora ellos mismos lo cometen a la manera de un subterfugio, como afirma Ambrosio en los deberes de los ministros? Es decir, ya se ve la separación con respecto a la gracia de Dios. Ya no se dirigen, pues, por sus indicaciones,
sino por aquello que parece correcto a sus ojos. Por último, y ya con esto terminamos el libro de los jueces, en aquellos tiempos, como dice la Escritura, no había rey en Israel. Y estas son palabras que nos tendríamos que tomar muy en serio, especialmente todos aquellos que nos llamamos cristianos. ¿Y qué sucede ahora? En efecto, nunca hubo disonancia tan grande entre los miembros de la iglesia como la hay ahora, pues cada quien rechaza al único rey y por ende se aparta de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿O acaso no es verdad lo siguiente? Que hoy en día cada quien parece seguir sus propios raciocinios y definiciones. Todos pues parecen querer mandar e imponerse. De hecho, muchos son los que se oponen a ser mandados por el Señor Jesús y prefieren hacer lo que se les dé la gana, aun tratándose de la relación con el Señor, como afirma Basilio de Cesarea en Sobre el Juicio de Dios. Y quizá en efecto, hoy no se ve el reinado del Rey Jesucristo, porque al parecer no se manifiesta, ¿no?, su reinado en nuestras propias vidas. Pues bien, con esto terminamos entonces ya el libro de los jueces.